Aleluya, qué bueno es adorar a Dios. Amén. Tengo aquí un consejo de parte de Dios. Amén. Éxodo capítulo 19, verso 20. Necesito, José, si puedes, por favor, encuéntrame Éxodo 19, 20. Sí, Ismael, encuéntrame Éxodo 24, 15. Y Juan, encuéntrame Éxodo 34, 4. 19, 20, 24, 15 y 34, 4. A ver qué nos dicen esos tres textos. Presta atención. Dice la Biblia: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Amén. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Amén. ¿Os habéis dado cuenta qué frase se repite en las tres? Y subió al monte, subió al monte, subió al monte. Amén. 3 veces, que son 3 ocasiones distintas, no es un hecho relatado 3 veces. Son 3 ocasiones diferentes donde Moisés sube al monte. Quiero compartirte hoy unos minutos acerca de estos 3 viajes de Moisés y ver qué nos enseña en el desarrollo de nuestra intimidad con Dios. Dijimos que el monte Carmelo es el monte de la determinación, el monte Moriah es el del sacrificio, y aquí el monte Sinaí o monte Horeb es el de la intimidad y la revelación. Amén. Comienzo con esto. Dios, que es capaz de revelarse en la llanura, decide citar a un hombre de más de 80 años para encontrarse con él en la cumbre de un monte de más de 2.400 metros de altura. Quiero pedirte que, para empezar, te ponga por un momento en los zapatos de Moisés. Tiene más de 80 años y Dios le dice que suba 2.400 o 2.500 metros de monte. ¿Habéis visto el rascacielos este que hay en Dubái, el Burj Khalifa? Es el más alto del mundo. Son 800 metros. Imagínate subir por las escaleras ese rascacielos. 800 metros. Bueno, pues hablar de este monte es hablar de 3 Burj Khalifa uno encima de otro. Y los 3 uno encima de otro subirlos por las escaleras. Pero aquí añádele que no son escaleras. Es arena que resbala, es piedra que corta. Y son más de 80 años. Y Dios le dice a Moisés, sube. Amén. Aleluya. Porque Dios es Dios para ponerte los retos que Él vea convenientes. Amén. Y los que Él quiera. Cuando Dios te trate, entiende esto. No le pidas a Dios que respete tus límites. Ni le establezcas a Dios hasta dónde te puede o no te puede llevar. Si todo es dentro de tus límites, no es trato de Dios. Es tu propio propósito, tu propia voluntad y tus propios deseos. Los deseos de Dios no van conforme a tus límites, van conforme a lo que Él establece. Amén.
Por eso habrá veces que Él te demande cosas que aparentemente no puedes hacer. Él es capaz de llegar donde su siervo Moisés, de más de 80 años, y decirle: voy, sube 2.400 metros a pie. Pero si Dios lo dice, es porque Él sabe que puede. Amén. A Él sea la gloria. Escúchame, nunca Dios te pondrá un reto para frustrarte. Nunca Dios te mandará un viaje para dejarte a mitad de camino. Nunca Dios te mandará nada para desanimarte. Cuando Dios te demanda algo, solamente Él sabrá hacerlo, hará lo imposible y hará que donde no hay fuerzas, salgan fuerzas. Que donde no puedes, haya poder. Que tu debilidad se convierta en fortaleza. Aleluya, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Así que no digas que no a los retos de Dios, porque decir que no a los retos de Dios es decir que no a la gloria de Dios. El que no quiera retos no verá gloria, pero el que quiera ver la gloria de Dios tendrá que asumir los retos de Dios, donde Dios le diga, cuando Dios le diga y como Dios le diga. Y hoy pregunto, ¿cuántos quieren decir sí al desafío de Dios? Primer viaje. Moisés prepara todo y con más de 80 años sube. 10 metros, 20, 50, 100 metros, 150, 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 1800, 2000, 2200, Alnica, que no termina esto, 2300, 2350, la lengua afuera. 2400. Señor, ya estoy aquí. Y le dice Dios: vale, ahora baja. Si lo primero me vuelve loco, esto ya me dice a mí eso y bajo, pero rodando, ya de la frustración de, vale, Señor, y me tiro y voy rodando. Porque ¿cómo es posible, Señor, que le digas sube y cuando lo tienes ahí arriba, seguido, así lo presenta el pasaje, subió y Dios le dijo, baja? Pues ha pasado. Dice, porque el pueblo está traspasando los límites que le dije que no traspasara. Baja y diles que no traspasen los límites. Y por causa del estado del pueblo, Dios le manda bajar con urgencia para no pasar los límites del monte que Dios dijo que nadie los pase. Y le toca bajar, pues venga, baja. 2.400 metros para abajo. Que si subirlos cuesta, bajarlos tiene la dificultad del riesgo al tropiezo y a caer por el monte. Pues tal cual los han subido, los ha bajado. Y como de cada viaje extraemos una lección en nuestra vida de oración, ¿cuántos quieren aumentar su intimidad con Dios? ¡Amén! Bueno, pues en el monte de la intimidad todos hemos vivido alguna vez esta experiencia. La de subo y sin ocurrir nada, bajo. Valga la expresión, la broma de Dios. Como que Dios te va a hacer una broma. Sube, ahora baja. Se baja aparentemente sin resultados del primer viaje que ha hecho, sin resultados de haber subido al monte, sin una respuesta, sin una experiencia, sin nada. Conforme he subido, igual he bajado. ¿Cuántas veces te has puesto a orar? ¿Te has propuesto ayunar? ¿Has apartado un tiempo para Dios? Te has puesto a orar y no has sentido nada. Cosas que hablamos poco en los púlpitos y que nos creemos que somos los únicos que lo han vivido. Pero creo que todos lo hemos vivido. Esos momentos del primer viaje al monte, donde haces el viaje y aparentemente no ocurrió nada. Te metes en un ayuno y sales con un bajón de azúcar. En vez de con una visión, con un sueño, con una experiencia de gloria que para qué, sales con la glucosa por suelos, con un tembleque. Tu cuerpo se ha estremecido, pero por dentro de tu alma es como que dices, ¿qué ha pasado? Y ojo que no estoy diciendo que no haya hecho Dios nada. Digo que tú no sientes nada, que no es igual. Y ahí está el asunto. Te has metido a orar buscando una respuesta de Dios y Dios no te ha respondido.
Y una noche con Dios y una madrugada de comunión, Señor, respóndeme. Y te quedas en silencio esperando escuchar la voz de Dios. Y escuchas a los gatos pegándose en el tejado. Cuando esperabas escuchar la voz de Dios. Has venido a un culto diciendo, Dios, háblame. Y ha llegado el pastor Emilio y te ha dado la tarde. Esos momentos donde esperas algo y ese algo no aparece. El primer viaje, donde aparentemente no ocurre nada. Pues aquí te cito un texto. Eclesiastés. Dice el sabio Salomón, atención. Porque como ignoras el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La obra de Dios muchas veces es oculta. Dios, por alguna soberana razón, le gusta a veces ocultar su obra, tras un telón soberano en el que no te deja ver lo que está haciendo. Y tus ojos naturales dicen no ha ocurrido nada, y tus sentimientos dicen no ha ocurrido nada. Pero yo pregunto, ¿qué tal si nos aventuramos a entrar y profundizar en la presencia de Dios más allá de los sentimientos? Somos un pueblo muy dado al sentimiento, al sentimentalismo. Y a veces hemos creído que todo lo que tiene que ver con buscar a Dios tiene que ver con sentir. Pero es que relacionarse con Dios, intimar con Dios, oír la voz de Dios, tener experiencia con Dios, adorar a Dios, estar cerca de Dios, va mucho más allá del sentir. El sentir es una parte de la experiencia con Dios, pero no constituye el núcleo ni la esencia de la experiencia con Dios. Si dependes de lo que sientes, muchas veces te vas a frustrar. Pero cuando el espíritu madura, cuando el espíritu se fortalece, cuando un creyente se ha afinado en el espíritu, empieza a estar por encima de los sentimientos. Y cuando pasas ese tiempo con Dios, a lo mejor te has levantado de estar de rodillas ese rato con Dios, y a lo mejor tus sentimientos te dicen que no ha ocurrido nada. Pero tu espíritu dentro de ti sabe que estás en comunión con Dios. Y que estar en comunión con Dios siempre tiene resultados. Lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas, recibas o no lo que tú estabas esperando. Jesús hace un ayuno de 40 días. Y después de 40 días ayunando, el primero que se le aparece es Satanás. Creo que lo normal sería ver angelicos, ver cosas del cielo, no ver al diablo. Y lo primero que se le aparece es Satanás. Esa es otra. Muchas veces cuando te metes, profundizas en oración, empiezan a removerse cosas y seres espirituales no buenos, que estaban ahí quietos y tranquilos, pero cuando te han visto orar y buscar a Dios han revolucionado. Y en vez de estar lleno de gozo, de paz y tener un pedazo de experiencia, lo que has visto pues ha sido cosas que te han turbado. El primer viaje trata de cuando no encuentras lo que tú esperabas en tu acercamiento a Dios. Pero cuando eso ocurra, y no quiero gastar más tiempo en este punto para pasar al siguiente, te recuerdo de parte de Dios. Graba estas palabras en tu corazón. Sientas o no sientas, recibas o no lo que tú esperabas. Buscar a Dios siempre tiene resultados. Amén. Y hay muchas veces que lo que Dios te dará no será un sentimiento, no será la experiencia que tú buscabas, sino la convicción profunda dentro de ti, una convicción en el espíritu de que Dios está tratando contigo. No creas que la vida de oración es siempre ver ángeles, es siempre estar volando, es siempre ver 1000 visiones. Eso ocurre en algunas ocasiones, el resto
es simplemente construir un hábito de santidad, construir un hábito de oración, un hábito de comunión, como quien conversa con un familiar, como quien conversa con un amigo, llevar a Dios ese tiempo de relación y centrarme en la relación, no en las experiencias, sino en la relación con Dios. Lo que importa en la relación, las experiencias vienen solas, vienen como consecuencia, pero vienen cuando Dios quiera. No te frustres por una experiencia, no vayas simplemente detrás de una experiencia, anhélalas y deséalas, pero recuerda que la prioridad en la oración es construir una relación sólida con el Espíritu Santo. Amén. Y eso muchas veces será en medio del silencio, en la ausencia de sentimientos y simplemente construyendo el santo hábito y la rutina santa de acercarte a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Digan para él, amén. Amén. Segundo viaje, voy rápido, Éxodo 24:15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y aquí me hace bien Moisés su obediencia. Siempre los Moisés son una bendición. Aquí me hace bien su obediencia, porque después de que ha subido para nada, entre comillas, ha subido y le ha dicho, ahora baja, le vuelve a decir Dios, Moisés, sube. Y no le pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Va, ¿me vas a volver a gastar una broma? ¿Voy a poder ver algo? ¿O me vas a echar otra vez para abajo? No le cuestiona nada de eso. Moisés no cuestionaba a Dios. Moisés sube, allá voy, Señor. Y vuelve a subir 100, 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000. Otra vez. Los 4 rascacielos por las escaleras. Y llega a la cumbre del monte. Y cuando ha llegado a la cumbre del monte, ahí sí, en el texto que ha leído de Ismael, dice que Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Esto me impacta mucho. Lo de Moisés era terrible con Dios, porque él llegaba a ese lugar y Dios aparecía. ¿Sabes que el verdaderamente importante no es el que mueve multitudes? Es el que mueve la nube de Dios. Amén. Moisés subió y una nube cubrió el monte. Dios acudiendo a la cima con Moisés. Y cuando llega allí, la nube le cubre, Dios le cubre. Qué bueno es ser cubierto por Dios. Amén. Mientras estábamos adorando, el hermano José, siervo del Señor, veía una visión en la que veía la forma de la cruz, del sacrificio de Cristo, de la cruz del Calvario, pero no en forma vertical de pie, sino en horizontal, así como cubriendo a la iglesia. Amén, aleluya. Mostrándonos la iglesia a la sombra del Calvario, cubiertos por Dios. Qué bueno es ser cubierto por Dios. Amén. Morar a la sombra y al abrigo del Omnipotente, a la sombra y al abrigo del Altísimo. Cuando Moisés ha llegado a ese lugar, ha tenido la recompensa de que ha visto que la nube de Dios lo ha cubierto. Escuchar, la iglesia de Dios, necesitamos vivir bajo la nube de Dios, bajo la presencia de Dios. La presencia de Dios es real. Es una experiencia real para cada uno de sus hijos. Y cuando llega Moisés, aparece Dios y ahora sí empieza a hablarle. Y cuando empieza a hablarle, dice la Biblia que empieza a darle mandamientos para Israel, empieza a darle las normas, empieza a darle los diseños del tabernáculo, empieza a decirle cómo tiene que ir el tabernáculo, cómo tienen que ir las cortinas, cómo tienen que ir los muebles, cómo tienen que ir las anillas, donde sostener las varas que sostienen las cortinas, cómo tienen que ser los tazones, cómo tienen que ser las cucharas, cómo tienen que ser las ropas de los sacerdotes, y empieza a darle detalle por detalle cómo tiene que ir todo en la casa de Dios. Porque cuando buscamos a Dios y estamos cerca de Dios, Él nos dice los diseños de cómo tienen que ir las cosas en su casa. Él nos dice cómo se tienen que hacer las cosas. Escuchen, es cierto que todos tenemos nuestro librillo de cómo hacer las cosas, de cómo pastorear, de cómo hacer, de cómo moverme, de cómo operar, pero creo que por encima de todo librillo, por encima de toda receta, aquello que sabemos que siempre sale bien, sabemos que no falla, por encima de todo eso está la dirección y el diseño de Dios, de cómo Dios quiera tener las cosas en su casa,
necesitamos la luz de Dios, necesitamos la guianza de Dios. Hoy confieso públicamente que necesito la guianza, la dirección de Dios. Necesitamos para nuestras vidas, para la iglesia del Señor, para nuestra familia, para todo en esta vida. Necesitamos la dirección de Dios, que Dios nos diga dónde, que Dios nos diga cómo, que Dios nos diga qué hacer. Y empieza a hablar Dios con Moisés y a decirle cómo tiene que ir todo. Y entonces, sorpresa, mientras Moisés está adorando, Dios arranca 2 trozos de piedra del monte. Lo hace Dios, ¿eh? En el segundo viaje lo hace Dios, no lo hace Moisés. Moisés no sube con tablas. Moisés sube y arriba dice la Escritura. Y las tablas eran obra de Dios y la Escritura era del dedo de Dios. Así que quiero pedirte que ahora, por favor, te imagines conmigo la escena. Te imagines conmigo este asunto. Moisés ha subido... Bueno, me toca, no, que quería poner esto para dejarte descansar, pero si pudiera ahora sí. Cuando Moisés ha subido, hace Dios así y arranca 2 cachos de piedra. Los toma y empieza Dios a hacer así con el dedo y a escribir. Y cuando ha escrito, dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura del dedo de Dios. Esteban especifica que los ángeles le daban la ley. Esteban dice, recibisteis la ley por disposición de ángeles. Imagínate la escena. La nube de Dios encima. Arranca Dios 2 tablas, se pone el dedo de Dios a escribir y Moisés viéndolo. Ángeles volando por allí, cogiendo las tablas y entregándoselas. Ángeles funcionarios, secretarios, tomando las tablas y diciéndole, toma Moisés. Y entonces Moisés lo toma y baja. El primer viaje es el viaje en el que aparentemente no ocurre nada. El segundo viaje es el viaje en el que Dios le da el diseño y le da la dirección. Y como viene de la presencia de Dios, lo que trae es de Dios. Y cuando baja, a su sorpresa, le dice Dios, desciende Moisés, porque tu pueblo se ha corrompido. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Aquí la situación era muy delicada con Israel. Moisés oraba, hablaba con Dios y le decía, Señor, tu pueblo. Y Dios hablaba a Moisés y le decía, tu pueblo. Se lo iban echando de una mano a otra. Tu pueblo, el tuyo, tuyo. Porque de alguna manera por momentos acabaron con la paciencia de los dos. Hubo veces que acabaron con la paciencia de Moisés y Dios tuvo que aplacarle. Y había veces que acababan con la paciencia de Dios y Moisés tenía que aplacarle. Y le habla a Dios y dice, Moisés, tu pueblo se ha corrompido. Y empieza a bajar. Y cuando baja, el que viene de la nube de Dios se encuentra al pueblo de Juelga, echándose a beber, a bailar, de fiesta. Todo el día. Bien. Después de venir de la presencia de Dios, de buscar lo mejor, después de estar en la presencia de Dios buscando un diseño y recibiendo un diseño para el pueblo, cuando baja, ha llegado 24, 25, 31, ha pasado. Se ha ido todo el traste. Después de buscar la dirección de Dios, un proyecto de Dios, un plan de Dios para traer al pueblo, llega un pidió una boda. Al traste. Cada uno a su aire. Entonces Moisés llega y hace, bueno, pues esto hago con las tablas. ¡Bum! Rota. ¡Bum! Rota. Moisés, ¿qué haces? Y él como diciendo, impacientado, desesperado. No hay mensaje, no hay diseño, no hay plan para un pueblo idólatra. Porque encima de que están de juerga, de que están de fiesta, lo peor no es eso. Lo peor es que en medio hay un becerro de oro y le están ofreciendo culto, lo están llamando Jehová.
y están diciendo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Les ha dejado un mes y 10 días y empiezan a cambiar de Dios. Moisés tarda mucho, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Recuerdas? Cuando ve que ha pasado 40 días y Moisés no llega, dice, Moisés tarda mucho. Pero escuchen, pregunto, ¿no sería lo normal, Rafa, que si Moisés tarda y salen impacientados digan, Moisés tarda mucho, poner otro líder? Sería lo normal, ¿no? Si Moisés tarda, sustituirá a Moisés, pero lo de ellos no es sustituir a Moisés. Dice, Moisés tarda mucho, haznos dioses. Es decir, como tarda Moisés, vamos a cambiar de Dios. Haznos un Dios. Y entonces llega Aarón, empieza a darles lo que quieren, empieza a darles lo que ellos quieren. Dice, venga, pues traer oro, vamos a darles forma y vamos a hacerlo, iglesia. Que Dios te libre. Que Dios te libre de que perdamos la dirección de Dios y te demos lo que quieres. El que tiene dirección de Dios no necesita ir siempre preguntando qué quiere y qué gusta. Va buscando lo que Dios quiere. Pero aquí Aarón ha cedido ante la presión de la mayoría y ha dicho, pues venga, fiesta, becerro y juega. Eso sí, mañana fiesta para Jehová. Para que no se enfaden, le vamos a hacer fiesta el mañana. Y entonces cuando Moisés llega y ha roto las tablas muy rápido, Dios le vuelve a hablar. Moisés, te dije yo que rompieran las tablas. No, Señor. Vale, entonces necesitas unas tablas, ¿no? Sí. O sea que no sabes dónde te las voy a dar. Otra vez para arriba. 100 metros, 200, 300, 500, 600, 800. Otro viaje a la cumbre del mundo. Y yo pregunto, hermanos, si ya sabía Moisés de memoria los 10 mandamientos, o se le habían olvidado. ¿Cómo vas a olvidar algo que te ha escrito el mismo dedo de Dios durante 40 días en la presencia de Dios? Si lo que hacen falta son 2 tablas y 10 mandamientos, pues deja que me hago las tablas y deja que lo vuelva a escribir aquí. Al fin y al cabo no vamos a escribir algo nuevo, vamos a escribir los 10 mandamientos otra vez. Pero no le deja a Dios que escriba abajo lo que había recibido arriba. Es como lo que le está diciendo Dios a Moisés. Moisés, lo que un día recibiste arriba en el monte, si ahora lo copias abajo, será una copia, una repetición, y no tendrá la esencia de lo que ayer recibiste en el monte. Para que mantenga la esencia, para que mantenga la sustancia, para que mantenga la gloria, vuelve a subir otra vez, recíbelo arriba otra vez. No lo recicles otra vez repitiendo abajo lo que ayer recibiste arriba, porque estará vacío. Porque ¿saben algo, iglesia? Lo que se recibe en la presencia de Dios se reproduce en la presencia de Dios. No se puede vivir de memoria, no se puede vivir de lo que un día Dios demostró, de lo que un día Dios hizo, de lo que un día viví. Porque lo que ahora se repite sin comunión, se nota que es repetido, se nota que no tiene la misma esencia. No hay ministración, no hay movimiento, no hay coro especial, no hay palabras ni mensaje, no hay gesto, no hay nada que pueda sustituir la presencia de Dios. A veces, escucha, todos viviremos la tentación de repetir sin comunión lo que un día nació con comunión. Y lo repetimos para que vuelvan a ocurrir las cosas. Como esto en su día salió bien, lo voy a repetir para que vuelva a ocurrir lo mismo. Y llega Dios y dice, si ahora no estás conectado, si no hay comunión, no va a ocurrir lo mismo. Porque esto no viene por repetir cosas que en su día funcionaron. Esto viene por estar conectado a la gloria de Dios, conectado a la nube de Dios y conectado a la presencia de Dios.
entonces Moisés, ahora sí, hace las tablas y dice, Moisés alisó 2 tablas como las primeras y subió. Las tablas las podía alisar, pero el mensaje se lo tenía que dar Dios. Lo tenía que volver a escribir Dios. Y cuando sube con las tablas, último viaje, y aquí termina. Vuelve a subir a la cumbre, tercer viaje, más de 80 años, 2.400 metros. Y cuando sube, dice una palabra que a mí me quebranta mucho. Dice, y allí estuvo Moisés con Jehová 40 días y 40 noches. Allá va, no comió pan, ni bebió agua. No comió pan, ni bebió agua. No solo tiene fuerza para haber subido al monte 3 rascacielos uno encima de otro, es que cuando sube está 1 mes y 10 días sin comer y sin beber nada. ¿Y de qué se mantiene? Pues sencillamente de la nube de Dios. Amén. De la presencia de Dios. Amén. Moisés llegó a estar tan cerca de Dios que su propio cuerpo se alimentaba de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. No se queda seco, no le da anemia, no se debilita, no, lejos de eso. Cuando baja, dice, y cuando bajó, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. Ay, Padre, porque el que vive cerca de Dios se nota, aunque no de publicidad de lo que ora, de lo que hace, de lo que ayuda. Las personas cercanas a Dios tienen un sello distintivo. Hay algo que les delata cuando alguien pasa tiempo con Dios. Y ahí ha estado, 40 días, 40 noches. Y yo pregunto, Señor, 10 mandamientos. ¿Cómo tardas tanto para 10 mandamientos, 40 días? Y Dios me podría decir, es que no solo se trata de darle 10 mandamientos. Los mandamientos se los puedo dar en un instante. Pero es que la ciencia está en lo que dice el texto. Dice, y allí estuvo Moisés con Jehová. Y allí estuvo Jehová con Moisés. No solo era un encuentro para recibir un mensaje, era un encuentro de amistad, era un encuentro de intimidad. Eran 2 amigos compartiendo tiempo en la cima del monte. Subió. Claro que se lo podía dar en un momento, pero Dios disfrutaba mucho de su amigo Moisés como para dejarle bajar tan rápido. No, te doy el mensaje, pero quédate, déjame que hable contigo. Y se queda Moisés conmigo. Y no lo deja irse 1 día, 2 días, 3 días, pero el Señor, que ya le ha dado el mensaje, pero déjamelo aquí conmigo, que no me sobra gente como esta. Quiero estar con Él, quiero disfrutar de Él. ¿Cuánto tardaría en darle los mandamientos? Revela en Deuteronomio Moisés y dice, fue al final del viaje cuando Dios me dio los 10 mandamientos, se los dio al final. Amén. 1 día para recibir los mandamientos y 39 días cultivando una relación íntima con Dios, disfrutando con Dios. ¿Qué pasó allí? Esos 39 días no lo sabemos. Solo Dios y Él lo supieron, pero escucha, de esto te quiero acabar hablando. Es que lo que ocurrió allí fue relación. Amén. Fue mucho más que una experiencia, fue relación. Amén. Relación. Me imagino que en muchas ocasiones no hablaron. Pasó 1 día, 2, 3 días, 7, 9, 10, 12. Y no hablaban de ningún tema en concreto, pero se sentaba ahí Moisés con Dios y la nube de Dios sobre él y Dios allí con él. Y se miraban y Moisés ahí diciéndole, escucha, de verdad que te quiero, de verdad que te amo. Y Moisés, Señor, lo eres todo para mí. Y Dios hablando con él y él hablando con él y en otras ocasiones creo que no hablaría nada tampoco, a lo mejor se quedaba callado, pero se quedaba en silencio y lo abrazaba a Dios y lo llenaba con su y empezaba a irradiar sobre él un manto de gloria. Quiero invitarte a adentrarte en una relación con Dios. Amén. Donde no haya que rellenar silencios. Hay momentos con Dios donde no hay que rellenar silencios. Amén. No, porque no hay silencios incómodos para rellenar, que no sé qué decir y qué digo y qué hago. Es que no siempre hay que decir, es que no siempre hay que estar repitiendo una oración que llene huecos, que llene espacios. Te pido esto, te pido lo otro, te pido esto, te pido lo otro. No, hay veces que simplemente es abrir el corazón, dejar que Él te ministre, dejar que Él te abrace, quedarte rendido ante Él en adoración y a lo mejor no hablas nada y a lo mejor Él tampoco te habla nada, pero sabe que Él está
está ahí y te va cubriendo, te va tocando, te va abrazando. Y cuando ocurre eso te levantas y ya sabes que no eres la misma persona, porque el que está cerca de Dios no vuelve a ser la misma persona. Un día dándole los mandamientos, 39 días restantes, relación, amistad. Hoy quiero preguntarte cómo está tu amistad con Dios. Amistad con Dios. Relación personal con Dios. Créeme que no hay cosa tan urgente. No hay cosa tan urgente para hacer en tu vida que profundizar en tu relación con Dios. No dejes que las urgencias del día te quiten lo más valioso, de estar a solas con Dios. Moisés aprendió a permanecer en la presencia de Dios. Aun cuando él no dijera nada, pase lo que pase, ahí está con él. Y su nube sobre él. ¿Cuántos quieren estar bajo la nube de Dios? Adoración es la clave. Adoración sincera ante Él. Para que su presencia se haga uno en mi vida. Pregunto, hermano, ¿cuántos quieren desarrollar una amistad inseparable con Dios? Ya no llamaré siervos, dice el Señor, os he llamado amigos. Amén. Amistad con Él, relación con Él. En la mañana, en la noche, a la hora que Dios diga, cuando Dios diga, cuando Él quiera. Tienes una cita con Dios. Amén. En el monte de la intimidad. En ese monte que Dios ha preparado para ti. No sé en qué viaje estás, en el primero, en el segundo, en el tercero, pero te vengo a decir y acabo diciéndote que subas otra vez. Amén. Sube una vez más. Sube una vez más, porque Dios te está